Muy buenos días para todos. Vamos a dar unos minutos más para que se unan otras personas que confirmaron su participación. Agradezco a los que ya están conectados su puntualidad. ¿Cuál? No sé, esa esa computadora ya. Buenos días, Carolina. Buenas tardes. Estamos. Hola, Pablo. Ok, vamos a dar un minuto más para que se conecten otras personas que confirmaron su participación y procedemos. ¿Puedo confirmar que están viendo mi pantalla? Sí. Sí, ok, perfecto. Listo. Ok. Creo que entonces, por el respeto de los que se han conectado a tiempo, podemos proceder, que hay bastante material por cubrir. Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes dependiendo de dónde estén. Mi nombre es Pablo Montes y es un gusto estar con ustedes en el día de hoy para este webinar sobre la herramienta de eficiencia de recursos que hemos llamado el RE Tool. Agradezco de antemano a nuestros socios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana y la Asociación de Hoteles Playa Dorada por el apoyo en esta convocatoria. Antes de proceder, creo que hay unas personas con el micrófono abierto. Les pido por favor que estén con los micrófonos cerrados mientras tanto para que podamos proceder de manera más cómoda. Ok, procedo. Como les decía, quisiera agradecer al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana y así como a la Asociación de Hoteles Playa Dorada por el apoyo en la convocatoria. Mi nombre es Pablo Montes y hago parte del equipo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y seré el moderador para la sesión del día de hoy. También estaré acompañado más adelante por Carolina Fernández y Sam Gillick Daniels de la organización RAP. El día de hoy estaremos Listo. La sesión de hoy y el video preparatorio que antecedía esta sesión tiene como objetivo promover la adopción de la herramienta de eficiencia de recursos y ya entraremos en detalles eso que implica. El entrenamiento, nuevamente, tanto el video como la sesión que tendremos ahorita, presentará los conceptos y metodologías sobre las cuales se basa la herramienta y clarificará las dudas que hayan surgido, bien sea de los que han visto el video, de las dudas que surjan ahorita de la presentación, pero también de aquellos que ya están familiarizados con la herramienta a través de otros medios y en otras oportunidades. Invitamos a que hagan preguntas, bien sea con los conceptos y cálculos que hacen parte de la herramienta, el manejo de la información y o con las oportunidades de desarrollo o de mejora que se han identificado para la herramienta. Quiero recordarles también, porque hay unas preguntas que recibimos al momento de la inscripción al curso o a la sesión, que esta sesión será grabada y será puesta a disposición de todos a través del canal YouTube del proyecto. El día de hoy comenzaremos por una presentación breve del proyecto Transformando las Cadenas de Valor del Turismo, en el marco del cual se desarrolló esta herramienta. Posteriormente, el equipo de RAP, quien estuvo a cargo del desarrollo de la herramienta, hará una breve recapitulación de la misma. Y posteriormente procederemos al espacio de intercambio, donde se buscará dar claridad y resolver cualquier duda que haya surgido frente al uso de la herramienta, los conceptos o las oportunidades de mejora identificadas.
La motivación para esta sesión es la siguiente, es sobre todo permitir que otras organizaciones o empresas puedan utilizar la herramienta de eficiencia de recursos en su totalidad o parte de ella para el monitoreo de su desempeño ambiental, fomentar la sostenibilidad del proyecto en los países del foco del proyecto, pero también eh, eh, fomentar la replicabilidad de las herramientas que han sido desarrolladas en el contexto del proyecto. Ya les daré más detalles. En otros lugares, bien sea en este caso de la audiencia que tenemos el día de hoy, de Latinoamérica y el Caribe. Y asimismo, permitir que a través del uso de esta herramienta se logren los objetivos, avanzar los objetivos que tienen relación, en el caso de República Dominicana, con la hoja de ruta para un sector hotelero bajo en carbono y eficiente en el uso de recursos, y otras metas que existan alrededor del tema de sostenibilidad en otros países. Ahora, con esto podemos proceder a una breve descripción del proyecto en el cual se contextualiza el desarrollo de esta herramienta. Es el proyecto Transformando las cadenas de valor del turismo, que tiene como foco 4 países que ustedes ven a continuación en la pantalla, uno de los cuales es República Dominicana, y razón por la cual los mencioné, hice referencia al comienzo de la intervención como uno de los socios claves para el proyecto. El objetivo del proyecto como tal es contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en estos 4 países y también aumentar la eficiencia en el uso de recursos naturales. Esto es a través de un enfoque basado en la ciencia, el desarrollo de políticas integrales, el desarrollo y puesta en práctica de herramientas de gestión y el intercambio de conocimientos y lecciones aprendidas. Ha habido distintos frentes de trabajo en el proyecto, una etapa de diagnóstico y evaluaciones, otra etapa de asistencia técnica, dentro de la cual se ha venido desarrollando esta herramienta y dentro de la cual también se desarrolló la hoja de ruta a la cual hago mención y en la cual hará referencia también una persona representante del proyecto en República Dominicana. Y por último, también un tercer elemento de comunicación en el cual a través de eventos como este podemos hacer una práctica, compartir prácticas y identificar oportunidades para avanzar la sostenibilidad en el sector. Con esto, habiendo presentado esto, quisiera ahora darle la palabra a los colegas de RAP, quienes les van a dar una introducción a la herramienta. Carolina, por favor. Muchas gracias, Pablo. ¿Se me escucha? Muy bien. Muy bien, gracias. Sí. Hola a todos. En primer lugar, muchas gracias por atender hoy este webinar. Mi nombre es Carolina Fernández. Soy un Project Manager en el Departamento Internacional de GRAP, The Waste Resource and Action Program. Es una organización sin ánimo de lucro localizada en Inglaterra, pero con proyectos internacionales en todo el mundo. GRAP es uno de los socios de proyectos de este proyecto, transformando las cadenas de valor del turismo. Y yo he tenido la suerte de participar en el proyecto casi desde el principio. Parte del rol de esta organización, de GRAP, ha sido desarrollar esta herramienta disponible en The One Planet Network, en 2 idiomas, como ya saben, en español, también está en inglés. También hay una versión que es una demostración que contiene esta repleta de datos para que puedan ver cómo funciona la herramienta cuando tiene todos esos datos. Esta herramienta se creó, aquí la tienen. ¿Puedo compartir mi pantalla, Pablo? Ya puedes proceder, Carolina. Ya, sí, ya te habilité la opción. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver si me deja. Me parece que no tengo aquí la opción. ¿Está habilitada? No me aparece la opción. Sí, debería estar habilitado, Carolina. Ya te di. Debería sí poder. Pues no aparece, pero bueno, podemos seguir con tu. Sí.
No, no aparece. Normalmente me aparecería aquí, pero no, no está apareciendo. Ok. Si quieres, mientras tanto, muestro la diapositiva y mientras solucionas, Maris, if you have any ideas, please. Si quieres, sigue hablando, Carolina, Sí, y ya venga, mientras pues sigo solucionamos. hablando. Pues sí, como iba diciendo, la herramienta tiene dos principales propósitos que pueden ver ahora mismo en pantalla. Pueden ver la página de introducción de la herramienta. El primer propósito es monitorear la eficiencia de recursos de empresas turísticas para ayudarles a reducir el consumo de estos recursos. Estas empresas turísticas, principalmente la herramienta se diseñó para hoteles y también para instalaciones en las que se celebran conferencias, eventos y este tipo de cosas. El segundo propósito de la herramienta fue para la que se creó la herramienta fue evaluar el impacto de este proyecto, transformando las cadenas de valor del turismo en los países en los que se está implementando, principalmente en Filipinas y República Dominicana, perdón, me sale en inglés, me cuesta un poco, República Dominicana, pero también en Mauricio y Santa Lucía. Y esto se pretendía hacer obteniendo los datos al principio del proyecto para desarrollar una base de línea y compararla con los datos recogidos al final del proyecto para ver el impacto de las actividades que se han implementado durante el proyecto en los diferentes hoteles. Aunque desafortunadamente COVID ha afectado un poco al proceso de este segundo propósito, ya que ha afectado a esta recolección de datos, como decía. Cuando empezó el proyecto, este segundo propósito era una prioridad, pero a lo largo del desarrollo se ha convertido en menos prioritario o igual de prioritario, ya que se concluyó que sería a lo mejor más importante que la herramienta fuera útil para empresas que pudieran utilizarla y desarrollarla más allá de la vida de este proyecto. Esto lo queríamos señalar porque esto significa que algunas de las funcionalidades, si han utilizado la herramienta o si la van a utilizar, como comprobarán, pueden ser menos óptimas o a lo mejor no disponibles debido al diferente punto de partida que fue para evaluar del proyecto y no para la utilidad de las empresas. A continuación voy a describir la estructura de la herramienta. Y explicar un poco las diferentes hojas que contiene. A lo mejor no me sale lo del control, but maybe, Maëlys, you could share the tool yourself, and then I can ask you to go from one sheet to the other. Could that work? Let me open it and I will share it, no problem. Thanks. Como iba diciendo, a continuación voy a resumidamente describir cuál es el contenido de esta herramienta. La primera hoja, como ya he dicho, que es la que tienen en pantalla ahora mismo. Maëlys, si puede, compartirá la herramienta en unos segundos, pero la introducción que la tenemos, la hoja de introducción la tenemos aquí e incluye, como ya hemos descrito, el objetivo de esta herramienta, para qué se creó. También incluye el contenido, las diferentes componentes que tiene y también unas instrucciones que ayudarán al usuario guiarán al usuario a utilizar la herramienta. También tenemos una hoja de resumen de resultados, donde el usuario puede ver el monitoreo de datos de una forma más visual. Y a continuación una hoja de informes en la que el usuario tendrá la opción de imprimir un reporte con los datos que se desean ver. Después tenemos las hojas de introducción de datos. Esas hojas están, si tienen la herramienta, verán que esas hojas, aquí podemos ver que se está compartiendo. Muy bien, ahí está, Maëlys. Thank you, Maëlys. I think it's working now. Perfect.
como ya dije, podemos ver ahora la introducción. Maëlys, can you go to the summary, result summary, which is the third sheet? Maëlys? Yes, you should now see the third sheet. Yeah, that one. Como estaba diciendo, tiene después de la introducción está el resumen de resultados, donde se podría ver, donde se podrían ver los datos de una forma más visual. Después de esta tenemos la hoja de informes. Can you go to imprimir informe, Maëlys? Sure, you should see it. En la que se puede imprimir estos informes. Y como estaba diciendo, después tenemos las hojas de introducción de datos, que son las pestañas que pueden ver en amarillo. Esta es la para imprimir informes. Y después tenemos la de introducción de datos. Can you go to the yellow ones, please? Y en estas hojas de introducción de datos tenemos la primera, que es that one, exactly, that one. La primera, que es para introducir los datos de información del negocio. Es muy importante tener en cuenta tener datos de huéspedes para que la información tenga valor que pueda ser usado en unidades funcionales como huéspedes noche, día o en el caso de conferencias y eventos visitantes. Para ambas, para los informes que iban a ser para la propia empresa, pero también para el proyecto en general. Después de esta, como ya he dicho, tenemos las hojas de consumo. The next one, Maëlys, tenemos hojas de consumo para energía, agua, residuos de comida, consumición de comida, plásticos, etcétera. Después tenemos una hoja también de sumario de resultados que está usada que usa la huella de gases de efecto invernadero y la huella hídrica de alimentos. Can you go, Maëlys, to the sheet of the GHG footprint after the yellow tabs? That one, yeah, and the next one. Estas son las huellas que estaba diciendo de las hojas, perdón, de huella de gases de efecto invernadero y la huella hídrica. Al final de toda la herramienta tenemos una hoja que es para conversión de datos. Can you go to the last one, Maëlys? Conversion. Tenemos una hoja que es de conversión de datos para que el usuario pueda convertir los datos obtenidos en las unidades que son requeridas por la herramienta. Es decir, si en un hotel tienen datos de energía en kilovatios hora, esta herramienta utiliza megajulios. Así que introduciendo los datos en estas columnas que pueden ver, podrán convertir esos datos. Como mencioné antes, es muy importante tener datos de huéspedes para que la información tenga un valor usando unidades funcionales de huéspedes noche, día o visitantes. Y esto es para poder monitorear el consumo independientemente de la estación o de la temporada del hotel y así poder compararlos con otros hoteles, con otros meses, de una manera objetiva. De esta unidad funcional que se ha escogido, que es la ocupación del hotel, puede no ser la más adecuada de acuerdo a todos los parámetros, pero los parámetros que están incluidos, se consideró que para los parámetros que están incluidos en la herramienta era la que mejor se ajustaba a todos. Es decir, por ejemplo, para la energía a lo mejor hubiera sido mejor utilizar una unidad funcional que fuera diaria, pero eso no funcionaría para la comida, por ejemplo. Entonces se decidió que the occupancy rate, la ocupación, sería la unidad funcional más apropiada en este caso.
También queríamos señalar que las categorías de impacto de la huella de gases de efecto invernadero y la huella hídrica de alimentos, esto es la huella de escasez de agua ponderada de los alimentos, son parciales, no son un inventario completo del impacto de las empresas a lo largo del ciclo de vida de los diferentes productos. Se podrían haber seleccionado otros indicadores como polución del agua, desperdicios marinos y otros, pero estos son los que fueron acordados entre los socios del proyecto después del análisis de los hotspots, de los puntos calientes, y por eso no es tan completo como el análisis de ciclo de vida de un producto que se puede encontrar, por ejemplo, en academia, que incluiría todas las categorías de impacto. Estas categorías de impacto, la huella de gases de efecto invernadero y la huella hídrica de alimentos, también tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, el alcance 1 y el alcance 2 están relativamente bastante completos, representados bastante completos, pero el 3 no lo es. El 3 que incluye la comida que es comprada para consumir y la huella de esa comida, pero excluye al personal y a los viajes de huéspedes. Y esto se debe a que se han tenido en cuenta los elementos sobre los que la empresa o el hotel puede tener influencia sin que esto tenga ningún impacto negativo para el hotel. Es decir, por ejemplo, el hotel puede recomendar a sus huéspedes menús sostenibles, lo cual no tendría ningún impacto negativo para su negocio, sino todo lo contrario, positivo, promocionando productos locales y temporales, pero, por ejemplo, el hotel no podría recomendar a sus huéspedes que vayan a hoteles más cercanos a sus residencias, porque eso sí tendría un impacto negativo, podrían perder clientes y no tendría mucho sentido. Esto es por lo que el alcance 3 no está completo, simplemente se han utilizado lo que se creía más conveniente para estas empresas turísticas. Y estas eran las principales cosas que queríamos señalar de la herramienta, así que ahora mismo pues pasamos el turno para preguntas y respuestas. Gracias, Carolina. De pronto valdrá la pena también compartir la versión del ejemplo, si les parece bien, para que se vean, para que los asistentes puedan ver o puedan apreciar cómo se vería la herramienta completa. Entonces, Carolina, tú me indicarás cuál pestaña quieres que muestre. Yo creo que este es un buen ejemplo de pestaña, la de resumen de resultados. Sí, esta es muy buena, que es lo que decíamos antes, que era donde el usuario puede tener tiene la posibilidad de poder ver esa represión monitoreo de una manera más visual. Lo cual ayudará. Sí. Ok. La funcionalidad del informe creo que también vale la pena destacarla. Sí. Debería estar funcionando bien. Ok, bueno, ya les muestro el informe cómo queda, pero como mencionaba Carolina, se pueden seleccionar una serie de indicadores sobre los cuales hacer un énfasis en particular y presentar de manera visual. Ok, pero ahora me sacó la herramienta de ahí. ¿Alguna otra pestaña, Carolina, que sugieras que compartamos en este momento, antes de proceder con las preguntas y respuestas? A lo mejor la de conversión, que puedan ver los datos. Ok, ya vamos para allá. Este es el resumen de datos. El resumen de GHG también. Exacto. Bueno. Huellas. Hídrica. Ok, acá están. Este sí está vacío también. Ok. Pero creo que has hecho un gran barrido, Carolina, gracias a la herramienta. Y como lo mencionabas, podemos proceder ya a lo que nos reúne el día de hoy, que es, además de hacer una breve recapitulación de la herramienta, explorar o dar la oportunidad para que aquellos quienes tienen preguntas que hayan surgido, bien sea de este breve resumen o del video o del uso de la herramienta, para que sean presentados, para que se puedan discutir. El objetivo nuevamente de la sesión de hoy es dar claridades a estos puntos
teniendo en cuenta que lo que queremos es también promover la adopción de esta herramienta en sus distintas maneras, bien sea la herramienta tal cual como es, que es un poco el esfuerzo que venimos haciendo en República Dominicana, en Filipinas, en Santa Lucía, pero también hay elementos que vemos que pueden ser de utilidad para la academia, para las empresas consultoras o inclusive también para las entidades públicas que requieren de las entidades privadas con las cuales trabajan un cierto grado de rigor y constancia y coherencia en su monitoreo ambiental. Siendo así, Carolina, ¿algo más para mencionar? Sí, quería aclarar antes de empezar con las preguntas y respuestas. Bueno, primero presentar a Sam y aclarar a la audiencia que ahora vamos a hacer una pequeña traducción simultánea porque, como ya he dicho, yo soy la project manager del proyecto y tengo un conocimiento general de la herramienta, pero no la conozco en detalle ni la he desarrollado. Pero hoy tenemos a Sam, que ha sido una de las personas que ha desarrollado esta herramienta, que desafortunadamente no habla español, por eso he presentado yo la herramienta, pero él nos va a ayudar a contestar a las preguntas. Así que perdonen porque va a haber aquí una pequeña traducción simultánea. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Para proceder con esta siguiente sección de la discusión, hay dos opciones, pueden levantar la mano a través de la funcionalidad de la herramienta o escribir las preguntas en el chat. Cualquiera de las dos nos acomodamos, está muy bien. Por ahora no vemos. Mientras se animan a hacer las preguntas, de pronto recapitular algunos de los puntos o algunas preguntas que nos hicieron llegar antes, en el momento de la inscripción, y era sobre los indicadores. Que creo que ya la mencionaste, Carolina, de cuáles son las categorías de impacto sobre las cuales la herramienta genera información. Creo que cualquiera que quiera tener información al respecto puede ir a esa primera página de la herramienta y ahí están los distintos indicadores a los cuales se hace referencia. La pregunta es cómo llegamos a esos indicadores y ahí eso tiene distintos orígenes. Por un lado, fue una priorización de indicadores que se hizo en el contexto del proyecto y también una priorización que se hizo de la mano de los distintos actores y partes interesadas. Eso no quiere decir que la herramienta no tenga la flexibilidad de desarrollar otros indicadores. Los cálculos, por ejemplo, en términos de energía, están ahí. Las fórmulas para identificar, cuantificar el consumo total está disponible. Ya la cuestión si se debe utilizar otra unidad funcional que no sea huéspedes por noche o noche huéspedes, si se quiere día, pues ya es parte de las oportunidades que hay como en los desarrolladores de las herramientas para tomar lo que está en esta herramienta de recursos, una eficiencia de recursos y adaptarla a sus necesidades. Y veo que hay una pregunta en el chat de cómo obtener la herramienta. Bueno, enseguida a través en el chat vamos a poner el enlace para la herramienta. Gracias, Maelis. Pero enseguida también de la sesión enviaremos un enlace en el que podrán descargar esta herramienta, la herramienta en limpio, como la vimos en un principio, y un ejemplo, que lo vemos en una segunda instancia. Sí, veo que hay una mano levantada, no alcanzo a ver el nombre. Elizabeth, por favor, adelante. Elizabeth, y por favor, al momento de hacer tu intervención, bueno. Sí, perdón, el micrófono estaba desactivado. Perfecto. Recuérdanos tu nombre y la institución a la cual perteneces. Sí, buenos días. Elizabeth Jiménez del Ministerio de Medio Ambiente. Sí, primero la herramienta, ¿verdad? Yo la he analizado desde anterioridad. Me parece súper interesante y una de las preguntas que yo hacía en el formulario de inscripción era que si la herramienta se podía adaptar a otro tipo de instalación. O sea, yo sé que hay unos indicadores establecidos, pero nada más dejar eso a los elaboradores de la herramienta. Otra pregunta que tengo es sobre el cálculo del factor del CO2, de los kilogramos de CO2.
Hay unos factores de emisión que cambian dependiendo de la plataforma de generación con que yo genere la electricidad y otro tipo de energía. Entonces yo quisiera saber cómo se cambian esos factores de emisión o cómo se calculan dependiendo del país donde se use la herramienta. Eso es una. Y otra, que cuáles son las entradas que están consideradas para el cálculo de esas emisiones de CO2. Si nada más es la energía o hay otras entradas. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Y ahora, Carolina, te queda la tarea de la traducción. 3 questions in a row. So the first one, Sam, was if the tool can be adapted to other facilities, to other type of tourism businesses. The second one was about how you calculate the emission factor for the different countries. And the third one, I'm gonna have to ask again, but I guess you can answer these 2 first, and then we can ask the third one because I got lost in. Yeah, that's fine. So on the first question, yes, it can be adapted to other businesses, but because it was designed for hotels and conference centers, it would almost need to be rebuilt from the ground up. So it's difficult. It's possible, but difficult. La respuesta a la primera pregunta de si se puede adaptar es sí, sí se puede, pero esta herramienta fue diseñada principalmente para hoteles, instalaciones para conferencias y eventos, como hemos dicho antes. Entonces sería bastante difícil, habría que reconstruirla desde el principio y sería un reto, pero sí, sí se puede. Second question. The second question. There are various sources for each of the climate impacts and water impacts. It's not possible. Well, it's difficult to go through them all now, especially with the translation. But for example, the food emissions factors are from a paper by Poor and Nemesek from 2018, but other emissions factors are from other sources. So there are, sorry, en español. Hay diferentes fuentes para obtener este tipo de datos, dependiendo, son demasiados, así que sería difícil explicar todos ellos ahora mismo, pero por ejemplo, para los alimentos hay un factor de un papel de unos investigadores. Nemes, podemos compartir el nombre de la fuente de donde se cogieron estos factores, pero como ya he dicho, hay demasiados para explicar cada uno de ellos ahora, pero se podrían compartir la información de estos factores. Puran Nemesek. Sam ha compartido el nombre en el chat. Y la tercera pregunta, Carolina, estaba relacionada con los inputs, con las entradas para la herramienta, si incluía energía, si además de energía incluía algo adicional. Bueno, eso creo que lo puedo contestar yo. Si tienes datos para energía, para residuos, para plásticos, para comida, en las diferentes, como he explicado, en las diferentes hojas del Excel, las pestañas que son amarillas son hojas en las que hay que introducir datos. Y como dije, la primera es datos generales de información del negocio y la siguiente es una específicamente para energía, otra para agua, residuos, etcétera. Y en la herramienta tendrán unas celdas en amarillo que es donde tendrían que introducir esos datos. Gracias, Carolina. Elizabeth, veo que tienes otra pregunta, por favor, ¿puedes proceder? Sí, no es otra pregunta, es que yo creo que no me expliqué bien para hacer la pregunta. Yo me refiero para calcular las emisiones, los kilogramos de CO2 emitidos, yo debo partir de un factor de emisión, dependiendo de donde yo lo calcule. Entonces, yo tengo entendido que la herramienta me lo da automáticamente,
dependiendo de mi consumo de energía o algo así. Entonces, ¿cómo yo cambio ese factor de emisión? Porque no es lo mismo el factor de emisión para generación eléctrica en mi país que el de Filipinas, que el de Brasil, etcétera. Entonces, ¿cómo yo lo cambio? Esa es una pregunta. Y la otra, cuando me refería a las fuentes, no era la fuente para la obtención de datos, sino cuáles son las entradas que están consideradas en esa generación de CO2. Si además de la energía, del uso de la energía en un hotel, hay otros usos, por ejemplo, los alimentos, el agua, etcétera. Eso, no sé si ahora está más claro. Sí, está más claro, perdón. Sam, she was just correcting the questions. The first one, what she meant is to calculate the CO2 emissions, there's a need for a factor, and if that factor can be easily changed in the tool, like. Oh, not easily. It's not designed to be easy to change, but it's possible. Again, it can be done by me very quickly if I have the data to change it, and someone who is comfortable with how the tool works. It's not difficult to change, but it is to find. Yeah, sorry, Sam, so right now they have like the emission factors of the Philippines and Dominican Republic. Philippines and Dominican Republic, yes, and then there's a world factor average for if any other country is using it. If other countries wanted to use it, it would take more time to add each country, and at some point a different way of having a database would be necessary, because it's designed to have 2 countries and an average instead of all the countries. So for one more country, pretty easy with the data. For many more, needs to be rebuilt. La respuesta es que sí, ese factor se puede cambiar de acuerdo al país. Ahora mismo está diseñada para Filipinas y República Dominicana y tiene un factor mundial, una media para un factor mundial, y se podría cambiar, se puede adaptar a otros países, pero eso requeriría ser hecho por un técnico como Sam, con un conocimiento de cómo se ha desarrollado la herramienta. ¿Hemos respondido a tu pregunta correctamente? Sí, más o menos era eso. Lo que sí yo considero que entonces cuando yo calcule los kilogramos de CO2 generados no van a ser exactos para mi país, porque no es cuestión de media. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos, para generación eléctrica, tenemos un factor determinado, perdón, y que no es una media, entonces no, o sea, solamente esa salvedad, que entonces me va a quedar, o tendría que hacer esa anotación en el informe que parte de un factor de emisión medio, pero sí me aclararon la respuesta. Muchas gracias. Ahí, déjame intervenir, Elizabeth. En el caso de República Dominicana, el factor sí es el factor de país. Si es alguien más utilizando la herramienta en otro lugar, por ejemplo en Colombia o en Costa Rica, ahí sí se va a un factor, a una media global. O sea, ahí en ese caso sí habría que hacer esa anotación. Y de pronto destacar que también, si bien Sam señala que para hacer esa modificación para varios países implica entrar a las entrañas de la herramienta, por así decirlo, esa es precisamente un poco la invitación que queremos hacer, a que a través o sobre todo en especial de esta sesión, hay otras sesiones que hemos hecho para quienes quieren utilizar la herramienta tal cual como está. Ya quienes quieren entrar más detalle, darle más funcionalidades y demás, es la invitación a abrir los macros que están diseñados, toda la información, toda la programación de la herramienta está disponible para que se pueda entrar a modificar. Eso ha sido parte de la motivación y de la concepción de la herramienta, que pueda ser modificable casi como datos abiertos, siguiendo una política de datos abiertos. Okay. Muchas gracias.
Ok. ¿Alguna otra pregunta? Había un comentario también, mientras hay un silencio puedo utilizar las preguntas que nos hicieron llegar en el momento del registro, y era de cómo, por ejemplo, la academia, las universidades, podrían utilizar esta herramienta. So Sam, the question is how the tool can be utilized by academia, universities and researchers. Yes, so it can be used to model scenarios for hotels and tourism businesses that the results can be the basis of research or additional research. So a university wants to do a project on greenhouse gases in tourism or water footprint of food in tourism and wants to know what will happen with different options. They can use the tool to estimate it and then conduct the research based on those on that basic assumption. Stan dice que la herramienta podría ser utilizada por academia, investigadores, para modelar distintos escenarios, para modelar gases de efecto invernadero y poder así asesorar, perdón, y poder así estudiar qué pasaría en los diferentes casos para ser usados como modelos. There was a question from someone else on the megajoules as a unit, and can there be if Google Translate has done it properly for me, can the unit be changed per company? And in Excel, the answer is in Excel, no. We needed to have one consistent unit, and megajoules was agreed at the project level. So that the purpose that Carolina said at the beginning of having a project project monitoring and evaluation tool meant that we had set units, and megajoules were the units for that. Sam está explicando una pregunta que hubo en el formulario de registro, que si se podrían cambiar la unidad de megajulios. La respuesta es no, por eso la herramienta proporciona también una tabla de conversión de datos, porque está definida para utilizar todos esos datos en determinadas unidades métricas. Así que por el momento, en un futuro desarrollo de la herramienta, si se hacen cambios, se podría mirar si interesa un país determinado, pero actualmente está fijado para ser utilizado en megajulios. Carolina, de pronto valdría la pena hacer un recuento de las distintas opciones que hemos identificado para desarrollo futuro de la herramienta. Sí, Sam, Paul is saying that maybe we could do like a brief on the different options that we have identified for developing the tool. Okay, so some of them escape my memory at the moment, but one is having the potential for benchmarking. So hotels and conference companies enter their data and they can see how they compare to an average or good performance in the industry. So that is an area for development for sure. Do you want, Carolina, do you want me to say them all and then translate, or do you want to take the different opportunities in turn? You're muted. One by one, better, yeah. So una de las primeras opciones es de que la herramienta puede ser utilizada como benchmark para comparar diferentes hoteles. There was another one on the
data storage and access, permissions and protection. So at the moment, the tool is an Excel sheet, which is has a level of protection and requires data protection processes, which we adhere to, but it is not as useful as an online database with different permission levels. So there could be a database where, say, academics can look at an average without seeing companies, but the companies themselves can see their own data against their country's performance or something, and different access levels and permissions can be set. We can't do that with an Excel tool. Otra de las opciones de desarrollo sería en cuestiones de protección de datos. Como la herramienta está diseñada en un formato de Excel, no tiene las opciones que podrían tenerse si la herramienta estuviera en alguna plataforma online. Por ejemplo, no se puede controlar ese acceso. Si tuviéramos una plataforma online, hay diferentes niveles en los que se pueden asegurar esa protección de datos y podrías tener, por ejemplo, academia, como hemos comentado antes, que podría ir a consultar esta base de datos, incluso hoteles que podrían ir a comparar diferentes datos sobre hoteles que podrían ser anónimos. Cada hotel podría ver sus propios datos y los de otros, y esto se podría controlar de una manera anónima y asegurando esa protección de datos. An opportunity for more languages and instant switching of languages in the tool. So there is one tool which is updated technically once, and the translation will shift in the same tool. So you're on the English version and you want to switch to Spanish, you switch to Spanish, and it's the same tool with the different language, and the same for French or Mandarin or Russian, whatever. Otra oportunidad sería tener la posibilidad de cambiar el idioma de la herramienta, pues como se puede hacer en un software tipo Excel o algo así, o incluso en una plataforma online también teniendo la herramienta. Excel no permite hacer esto, es una herramienta compleja con cálculos, no hay una manera automática de poder tener un botón en el que cambias de español a inglés y a francés. Entonces, esto sería una forma que se podría mirar utilizando otro tipo de software. So there is there could be better data validation, better functionality for guidance for companies that are entering the data. So at the moment, there is a pop-up to say if you have no data, leave it blank. If there is, if the value is 0 for that month, enter 0 as a guide, but there could be more information to help and rules on that sort of data to prevent poor quality data slipping through when it's submitted, and in Excel that's harder to do. Otra oportunidad sería mejorar la validación de datos. Las funcionalidades de Excel en este sentido son limitadas. Si han utilizado la herramienta o si lo van a utilizar en el futuro, verán que a veces hay unos pop-up, unos mensajes que aparecen cuando no completas una celda que debe ser completada, pero esto podría ser mejorado para disminuir, para incrementar la calidad de datos que se maneja, porque ahora mismo es fácil dejar la herramienta no completada del todo o no con los datos más apropiados. Entonces esto se podría mejorar también con un software más apropiado para ello. Unlimited tracking over time. So at the moment, the tool can only cover 3 years, and
it was possible to build it for more years, but the file becomes larger and larger, and it's not good to do that so much. In a different type of software or online database, multiple years are a lot easier, so 5, 10, whatever. Otra limitación de la herramienta que podría ser tenida en cuenta para futuro desarrollo es la herramienta solo permite almacenar datos durante 3 años. Es muy difícil en el software, en Excel software, tener más años porque se vuelve bastante complejo. Entonces, otra vez, me repito, con un software online, una base de datos, se pueden almacenar muchos más años, y esto podría ser algo muy interesante para las empresas. Esto también fue un poco porque la herramienta se diseñó para este proyecto, así que supongo que tampoco necesitábamos muchos más años. And the reporting feature, at the moment it is quite limited, as you may have seen in the demonstration. This could be improved so that reports would have more or less or different types of information and different graphs than is currently fixed in Excel. Otra oportunidad sería el reporte. Al principio enseñamos la tercera pestaña de la herramienta, creo que es una opción que permite al usuario imprimir un reporte con los datos. Es muy limitado las opciones que el usuario tiene para reflejar en este reporte. Entonces, otra posibilidad de desarrollo sería proveer al usuario, proporcionar al usuario una mayor flexibilidad para elegir diferentes datos, diferentes representaciones gráficas de esos datos para establecer lo que la empresa realmente quiere monitorear. En esta herramienta actualmente es bastante limitado la opción, la decisión que el usuario tiene sobre este reporte. We spoke a bit about it earlier, but a large area for improvement or development is in adaptation to other countries than the Philippines and Dominican Republic, especially for greenhouse gas emissions factors, but also the water footprint of food, and that takes a lot of time in Excel, but if a tool were built online in a specific way, in a better way, it could be done more easily. Otra opción que ha sido una de las preguntas que hemos tenido hoy es la posibilidad de que la herramienta pudiera ser adaptada a otros países más fácilmente. Como ya hemos dicho, ahora mismo no es tan sencillo y hay una serie de cálculos de factores que tienen que ser adaptados en la herramienta. Entonces, esto sería otra gran oportunidad de desarrollo, de adaptar esta herramienta a otros países. España, Filipinas, Filipinas ya está, Indonesia, a cualquier país. Esto es, yo creo que una de las opciones más interesantes para futuro desarrollo. And one that was not in the video, but is a potential opportunity we have been asked before, especially for businesses, is the cost implications of resource efficiency. So the cost benefits of resource efficiency, and then showing the businesses how much they are spending on resource inefficiency, that they can then also have a benchmark about what good performance cost might be as well. Otra opción sería incluir el coste y
sobre todo resaltar los beneficios, la reducción de costes después de implementar ciertas medidas para reducir ese consumo. Y también establecer benchmarks para poder comparar. Gracias, Carolina. Thank you, Sam. I think now we'll transition to one question. So vamos a otra pregunta también que recibimos en el momento de la inscripción, que tenía que ver con las experiencias que se habían obtenido a través del uso de la herramienta. Para eso quisiera cederle la palabra a Eddie Rosado, que hace parte de los socios implementadores del proyecto en República Dominicana, que por un lado ha estado al frente de la difusión de la herramienta, de compartirla con las empresas y tiene de primera mano la retroalimentación que ha sido recibida. Y también, Eddie, de pronto para que digas algunas palabras para quienes están hoy participando en esta discusión. Claro que sí. Gracias, Pablo. A Sam, sí, también gracias por las explicaciones, y Carolina, a los participantes. Es bueno que sepan que nosotros entendemos que en un primer webinar no será posible manejar la herramienta a plenitud y sacarle todo el provecho que se le puede sacar. Entonces, lo que siempre le decimos cuando hemos tenido la oportunidad de presentarles es que utilicen la herramienta porque da la posibilidad de gestionar toda la operación de la instalación, y las preguntas que seguro o inquietudes que seguro le van a surgir nos las hagan llegar. Tienen nuestros correos, tienen los contactos de la Dirección de Producción y Consumo Sostenible del Ministerio. Ahora tenemos ya ustedes también una conexión directa con Sam, y los invitamos a que la utilicen para ver dónde se trancan, como decimos acá, y poder entonces responder sus inquietudes. Muchas gracias, Eddie. Y bueno, con eso, ya que mencionas próximos pasos, en resumen, en pantalla pueden ver cuáles son los próximos pasos, la versión en español. Recapitular y recordarles que esta herramienta está disponible en línea en la página que ven a continuación. Hay una versión de la herramienta en blanco o limpia en español, pero también una versión en un ejemplo en español disponible. Hay una serie de videos de entrenamiento que van en el paso a paso de la herramienta. Estos lastimosamente por el momento no están en español, pero ahora que hemos visto también al momento de hacer la implementación y de tener la experiencia en campo, vimos que sería útil tener todo este tipo de materiales y recursos de apoyo en español. Por eso también nuestro interés en hacer esta sesión en particular para América Latina y el Caribe. Tuvimos ya una primera sesión hace unos cuantos días para la región de Asia y Europa, y esta fue específicamente en español porque sabemos que hay un interés en este tipo de herramientas en el sector y en general en la región. Vamos a enviarles también una encuesta de evaluación y también será un espacio de retroalimentación sobre este evento del día de hoy, y también para que manifiesten o compartan su interés en conocer más sobre la herramienta y como busca el objetivo de esta sesión, en adaptarla y utilizarla y adaptarla a sus propias necesidades. Estaremos atentos para conocer sobre esas oportunidades que ustedes ven y trabajar de la mano en la medida que sea posible para lograrlo. También aprovecho para hacerle un poco de promoción a unos documentos que están en desarrollo por parte del proyecto. Nuevamente tiene un enfoque, de pronto algunos ejemplos y algunas notas con mayor detalle en los países en los cuales trabajamos, pero en general tiene la visión de ser unos materiales que sean relevantes para el sector de la acomodación en general, y sobre todo para un sector de la acomodación que busca aumentar la sostenibilidad en sus operaciones. Dos documentos que están en desarrollo: una guía para el monitoreo de la eficiencia de recursos y las emisiones de gases de efecto invernadero, que tiene el objetivo de actuar de manera un complemento a esta herramienta como tal. La herramienta que vimos hoy es más práctica, o como se dice en inglés, más hands-on. La otra guía es más general, un poco más de teoría, pero también acompañada de algunos formularios que se pueden utilizar. Adicionalmente, conectando también cómo sería el uso, cómo se vería reflejado con el uso de esta herramienta de recursos, de eficiencia de recursos. Y adicionalmente, otra guía para apoyar la financiación
de las medidas de mitigación en el sector, en empresas del sector. Ok, entonces con eso damos fin a lo que tenemos planeado para el día de hoy. Reiterando nuevamente el agradecimiento, pues las gracias por participar en esta discusión del día de hoy, el interés en conocer más sobre la herramienta y de mi parte o de nuestra parte reiterar la invitación a que se familiaricen con la herramienta, exploren todas las oportunidades que hemos identificado para mejorarla y nos tengan en cuenta y nos involucren en explorar y materializar esas oportunidades. Estaremos enviando la información, la encuesta adicional, materiales, incluida esta presentación, por correo, a los correos que capturamos en el momento del registro y seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Ay, Gracias a todos. Muchas gracias, bye.